Buenas tardes, damos inicio a la sesión virtual del día 8 de octubre del año 2024. Estamos en la sesión virtual número 4. Vamos a convocar a los estudiantes para que se incorporen en la a- aula virtual.
Y ya retomando la actividad de clase, después de una pequeña espera a los estudiantes que estaban por incorporarse, vamos a iniciar pues, nuestra actividad docente. La clase del día anterior, la sesión virtual anterior, la del día 3, estábamos hablando sobre pues, la historia. Comparto pantalla para ver mejor. Estábamos discutiendo sobre este libro, El diseño industrial en la historia. Recordemos que tenemos una tarea por hacer, que es un cuadro de diferencias entre artesanía, arte y diseño, del cual van a conseguir en este libro. Si le dan clic, lo selecciona. En la última página van a conseguir este cuadro de diferencia entre artesanía, arte y diseño industrial. ¿Ok? Por ahora hemos estado abordando cada uno de los capítulos de esta formación, de este libro, perdón, para ir conociendo la evolución del diseño industrial y qué es lo que ha significado el diseño industrial. Bien, bueno, para hoy vamos a continuar un poco retomando en lo que nos habíamos quedado la clase anterior, ya a nivel de lo que es una primera, si se quiere decir, retomar un poco pues los orígenes, la evolución del diseño industrial. ¿Ok? Bien, entonces tenemos en pantalla que pues el diseño industrial tiene sus orígenes en la misma revolución industrial del siglo XIX, cuando la producción en masa y la necesidad de productos funcionales y asequibles transformaron la forma en que se concebían y fabricaban los objetos. Desde entonces, esta disciplina ha evolucionado constantemente, adaptándose a los cambios tecnológicos y, y sociales del tiempo. ¿Ok? Entonces, bueno, definir cuáles son estos orígenes. Bueno, definir el diseño industrial, pues tendríamos que definirlo como una profesión que se dedica a la creación de productos y servicios que sean atractivos, funcionales y eficientes con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario. Sus orígenes, pues, se remontan a la revolución industrial, cuando la producción en masa y la necesidad de productos prácticos y asequibles impulsaron el desarrollo de esta disciplina. Ha evolucionado a lo largo del siglo XX. El diseño industrial ha evolucionado en paralelo con los avances tecnológicos y las tendencias sociales, adaptándose a las necesidades cambiantes de los consumidores. ¿Cuál ha sido entonces el impacto de la revolución industrial? Bueno, primero que todo, la revolución industrial como primer elemento fue la mecanización. Esta revolución industrial trajo consigo la mecanización de la producción, lo que permitió una mayor eficiencia y una mayor oferta de productos. Recordemos que antes de la revolución industrial, todos los productos se hacían de manera artesanal. Se trabajaba con la habilidad del artesano, quien manejaba unas herramientas, pero que no era fácil de replicar ese producto que hacía el artesanal en grandes cantidades. Y si había que hacerlo en grandes cantidades, el tiempo para fabricación iba a ser demasiado extenso. Por lo tanto, no llegaba a la gran cantidad de personas, sino un pequeño grupo reducido de las élites de la época que podían darse el lujo de pagar ese alto precio para tener ese producto artesano. Entonces, la revolución industrial trae una mecanización. El segundo elemento que trae la revolución industrial es la optimización. Los diseñadores industriales comenzaron a enfocar su trabajo en la optimización de los procesos de fabricación y la mejora de la funcionalidad de los productos. A partir de aquí, el aporte del diseñador industrial en esta revolución es que hace que todos los productos sean más fáciles de producir, más rápido y ayudar a contribuir a una nueva manera de ver la forma de los productos. El tercer elemento es la accesibilidad. La producción en masa permitió que los productos fueran más asequibles para la población.
democratizando el acceso a bienes de consumo. Al tener mayor capacidad de producir las máquinas en menor tiempo, pues se puede replicar todos estos productos a mayor cantidad de personas y hace que esto llegue a la mayor cantidad de personas en muchísimas partes del mundo. Por lo tanto, esto fue el gran aporte de la revolución industrial. Adicional a este proceso, bueno, sucedieron algunas etapas que contribuyeron a eh, impulsar elementos que ayudaron a influenciar en ese trabajo estético que la máquina todavía no podía hacer, que fueron pues las enseñanzas de la escuela Bauhaus, de las cuales pues fueron, como quien dice, la primera institución que empezó a estructurar un plan de estudio para darle una formación integral a esos diseñadores industriales y a crear lo que conocemos como una estética hoy en día muy común, como el minimalismo y otros movimientos en función de la técnica industrial. Bien, las influencias de la escuela Bauhaus, que ya lo veremos más adelante, fueron el minimalismo, la cual la promovió la Bauhaus como un estilo de diseño simple, formas simples, funcionales, y alejándose de los adornos innecesarios, o sea, lo que sucedía en la artesanía. El segundo elemento fue la integración. La escuela Bauhaus y buscaba integrar las artes, la arquitectura y el diseño industrial, creando una visión holística del proceso creativo. El tercer elemento, perdón, es la innovación. Los principios de la Bauhaus inspiraron a generaciones de diseñadores industriales a explorar siempre nuevas técnicas y nuevos materiales. Y el cuarto legado fue el que se siente pues, hasta hoy día, es el diseño industrial contemporáneo, donde ustedes ven, podemos ver en las grandes tiendas de productos que muchas de esas influencias son o tomaron sus inicios en la formación de las bases del diseño creativo en la escuela Bauhaus y desde allí es que se puede decir que se ha formado pues todo este legado de influencia duradera a partir de la revolución industrial. Bien, de esta manera hemos visto un poco un resumen de lo que hemos estado hablando, de lo que implica el origen y la evolución del diseño industrial. Vamos a abordar ahora un icono de producto que significó un antes y un después de cómo el diseño industrial a través de un producto puede llegar a marcar la gran diferencia en lo que es realmente la estética de un producto, la capacidad de la fabricación de un producto. Entonces, bien, ayer hablamos un poco de la silla Tonet, hoy vamos a retomar ya a nivel de un resumen para cerrar un poco ya la importancia del por qué se estudia esta silla, por qué analizamos tanto esta silla y qué tiene que ver esta silla en el diseño industrial en la actualidad. Bien, la revolucionaria silla Tonet, como lo decimos ahí en pantalla, pues es un icono del diseño. Fue creada por Michael Tonet en 1859. Dense cuenta ustedes los tiempos, estamos hablando del siglo XIX. Revolucionó el diseño de mobiliario. Esta fue pues la principal silla que marcó el hito de lo que sería el diseño funcional del siglo venidero y hasta nuestros días. Es muy elegante, es muy funcional y tiene un proceso de fabricación innovador. La convirtieron precisamente en un hito histórico. Entre las técnicas de fabricación pioneras que tenía esta silla fueron, primero que todo, el curvado de madera al vapor. Michael Tonet perfeccionó la técnica de curvar madera con vapor y este proceso le permitió crear formas curvas, o sea, formas orgánicas y resistentes, que estructuralmente permitían que soportara el peso del cual fue hecho. Segundo elemento importante fue la producción en serie. La silla se diseñó para ser ensamblada fácilmente y esto facilitó su producción masiva y distribución global. Gracias a que la revolución industrial
empezó a plantear el uso de máquinas, crearse máquinas, que gracias a ese elemento tecnológico, este se puede experimentar con la madera, a llevarse a unos niveles nuevos de formas y permitir esto crear nuevos productos en base a estas tecnologías. Tres, la optimización de recursos. El diseño minimizaba pues el desperdicio material. Cada silla utilizaba solo 6 piezas de madera, ¿ya? Estamos hablando a nivel de generalidad. Tiene ella en realidad aproximadamente unas 13 piezas, si mal no recuerdo, lo veremos más adelante. Pero estas piezas pues son piezas globales o grandes, si quieren llamar, y ya después tenemos pequeñas que podemos ajustar. ¿Cuáles eran los componentes esenciales de esta silla? Bueno, tenemos un respaldo circular, que es la característica más icónica, una pieza de madera curvada que proporcionaba soporte y estilo. Es una pieza muy similar a esta. El asiento de rejilla, que era ligero y resistente, fabricado con caña natural, la cual aportaba comodidad y ventilación, que no está aquí visible. Ya lo veremos más adelante. Patas curvadas, de estas patas tenían una forma ligera curva aquí, igual que acá, proporcionaban estabilidad y un aspecto que le daban pues la distinción de la silla. Travesaños de refuerzo, que son los que vemos aquí. Piezas cruciales para la estructura que conectaban las patas y aseguraban la durabilidad de la silla. Fíjense que como componente esencial del diseño estructural, el respaldo, el asiento de la rejilla, las patas con alguna ligera curva y los travesaños de refuerzos fueron los cuatro elementos que constituían el nuevo diseño estructural de una silla que no fuera hecha al estilo artesanal como se hacía antes de la revolución industrial. Sobre estos cuatro elementos se centra los aportes del diseño industrial. Bien, otro elemento importantísimo fueron los sistemas de uniones que tenían. Eran unos sistemas de uniones que fueron para su momento bastante revolucionarios y de hecho hoy en día todavía se siguen viendo. Los primeros fueron la utilización de tornillos de latón utilizados para unir piezas principales o piezas estructurales principales, ofreciendo resistencia y facilidad de montaje. Esto lo veremos cuando se unen las patas con el soporte del asiento, donde allí tenemos un sistema de tornillos que van a estar dentro de la pieza de madera y que va a irse atornillando uniendo las dos piezas a la vez, como un sistema de tracción de dos elementos sin necesidad de ser visible el tornillo. El segundo elemento ingenioso fue las espigas de madera empleadas en conexiones secundarias, proporcionaban estabilidad adicional y un aspecto más refinado. Estas espigas son piezas que sobresalen de la pieza de madera y que ingresan dentro de las otras. Y el encolado estratégico se refiere a aplicación en puntos claves que podían ayudar a reforzar las uniones y aumentaban la durabilidad o la longevidad de la silla. Fíjense que estos tres elementos de unión estratégicamente ubicados junto con los elementos anteriores de los componentes eran lo que hacían que esto a nivel de diseño conformaran una nueva manera de hacer un producto. Dentro de esto también existía pues lo que llamamos los acabados y las variaciones. Entre los acabados el más común era la madera natural, pues resaltaba la belleza del haya, no era la haya con un barniz transparente. Tintes de colores populares en versiones posteriores incluían negro, rojo y varios tonos de madera. Asientos personalizados, opciones más allá de la rejilla, también se ofrecían versiones con asientos de madera o tapizados. Y habían también variantes decorativas, algunos modelos incluían tallas, incrustaciones, dándoles un pequeño toque de lujo y exclusividad. Aquí vemos, por ejemplo, parte de lo que nosotros en el mundo actual hacemos con los productos, esa personalización
esa diferenciación de línea de productos cuando vas a una tienda y consigues el mismo producto en un color diferente, en una superficie diferente, en un estampado diferente y que tiene algunos toques de colores o de accesorios que le dan un toque de lujo al producto. Y esto pues viene un poco desde esta época de 1859, donde la revolución industrial pues ayudó a crear todas estas variaciones y junto con otros proyectos, procesos que vamos a ver más adelante, nos permiten a darnos a entender el por qué se da este proceso a diferencia del modelo posterior a la revolución industrial. Dentro de los modelos icónicos o sus catálogos, donde normalmente veíamos a la silla Tonet, tenemos el modelo número 14, que es, pues, si se quiere decir, la pionera o la que más vemos representada en museos o en sitios claves y donde normalmente se habla de ella. Fue creada pues en el año 1859 y el original fue conocido como la silla de Viena. Esta silla, la número 14, es este modelo que vemos aquí. Bueno, no está aquí, ya lo buscaremos y se los mostraré, ¿ok? Bien, la número 18 fue creada en 1876 y es una versión anterior, pero con reposabrazos. ¿Ven? Ya aquí empezamos a introducir modificaciones al primer modelo original. Esto es lo que normalmente nosotros hacemos cuando ya estamos trabajando el diseño industrial en una fábrica o en una empresa haciendo productos. Lo estandarizamos, después lo trabajamos para irle mejorando poco a poco elementos, accesorios, unas versiones con brazos, unas sin brazos, unas con color verde, con azul, otras con verde, rosado, con madera, otros más inclinados al reposador, el espaldar, ¿ya? Y esa variación estandarizada es la que hace que exista un catálogo de productos y que esto permita que ayude a personalizarle a los clientes su producto. Tenemos el modelo 209, creado en el año 1900 y es un diseño de Le Corbusier con un respaldo más ancho. Y tenemos la 214 de 1859, que es una variante de la número 14, pero con el respaldo reforzado. Ok, fíjense, la 214, que está igual acá, lo que hacemos es ya darle un respaldo al refuerzo de la silla. ¿Qué aspectos importantes hay aquí? Bueno, que esto ya hace que nosotros tengamos que pensar en diferenciar público. Quizás la silla número 14, creada originalmente sin el respaldo del reforzado, era más débil para personas más corpulentas o más pesadas. Quizás para alguien que normalmente se siente y no se apoyaba en el espaldar, pues no era tan importante el espaldar. Pero en la medida que esto se populariza a mayor cantidad de personas, pues llegarán personas de mayores volúmenes, mayores pesos y quizás necesitan utilizar el respaldo y ahí es donde es necesario crear variantes. Esto sucede incluso en la actualidad con muchos productos de muchas empresas. Bien, y bueno, ¿cómo empieza entonces pues esta historia de la silla Tonet a nivel mundial? Bien, pues se crea en 1859 en Austria por Michael Tonet, quien inicia la producción en Viena. La silla gana popularidad rápidamente dentro del público vienés. Ya para 1889, fíjense que están pasando aproximadamente 30 años, se expande a Europa, ya entran a crearse fábricas en Alemania y en Europa del Este, y la producción va a alcanzar millones de unidades. Para 1941, fíjense que ya estamos hablando de 40, 60 años, llega a América, Estados Unidos, y la silla pues ya se convierte en un fenómeno global. Fíjense que los tiempos de evolución han sido casi de 80 años de media para que pudiesen haber llegado a nivel mundial en esta etapa del siglo XIX, principios, mitad del siglo XX. Y ya en la actualidad,
producción continúa. Fíjese que ya la silla tiene casi 160 años de diseñada y de creada y aún se sigue fabricando. Esto es lo que hemos hablado nosotros, que en el diseño tenemos que buscar un diseño que sea atemporal, que en el tiempo perdure porque es muy funcional, tiene una estética muy minimalista, pero simple y que puede producirse en cualquier parte del mundo. Como curiosidades de esta silla, la silla Tonet, pues tenemos un récord Guinness, reconocida como la silla más vendida de la historia. Tiene más de 50 millones de unidades hasta 1930, o sea que no se ha contabilizado desde esa época hasta acá los otros millones que ha vendido. Aparece obviamente entre obras de Picasso, Toulouse-Lautrec, ha inspirado a muchos artistas, muchas generaciones de grandes artistas pues han estado con una silla de estas. Es, si se quiere, la primera silla que tiene en cuenta pues todos estos criterios que hoy en día estamos hablando tanto de los últimos años de finales del siglo XX, principios del XXI. Es la pionera en economía circular porque todos sus componentes pueden ser reemplazados y pueden ser reciclados y es fácil de desmontar. Y bueno, está de manera permanente como una pieza de museo en colecciones del Instituto del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Por lo tanto, pues es un icono del mundo del diseño industrial que bien vale la pena pues estudiarlo y dedicarle este tiempo para analizar sus aportes. Bien, ok. Vamos a buscar ahorita una pequeña información sobre la silla Tonet para terminar de ver algunos elementos interesantes de la silla Tonet para terminar de cerrar un poco este aspecto. Ayer vimos una chica que nos dio algún modelo de explicación de la silla Tonet, una estudiante o una joven de diseñadora industrial. Y vamos a ver aquí, bien, vamos a mirar ahora. Bien, vamos a compartir un video de un análisis interesante con material visual muy importante de la silla Tonet. Es un video largo, pero bueno, vamos a dedicarle por lo menos 20 minutos porque este es un mobiliario que bien vale la pena mirarlo con tranquilidad. Hola, soy Fabi y en este video, continuando con la historia del diseño, veremos a Michael Tonet, un ejemplo único de continuidad y perseverancia. Una fuerza creadora que va a transformar el concepto de mobiliario que la burguesía buscaba para poder llegar a su propia identidad o afirmar su propia identidad. Va a ofrecer nuevas maneras de sentarse, las sillas de forma adecuada que va a crear para el progreso, que se van a masificar y la lucha contra el mueble macizo y va a tratar de afirmar las ventajas prácticas del mueble estructural en cuanto a firmeza, ligereza y comodidad. Michael Tonet nace en Bopar, Alemania, el 2 de julio de 1796 y fallece en Viena, en el Imperio Austrohúngaro, el 3 de marzo de 1871. Fue un constructor de muebles e industrial, pionero en el diseño de muebles y creador de las técnicas del curvado de madera. Tonet era hijo del maestro Franz Anton Tonet de Bopar y tras su aprendizaje como carpintero se estableció como profesional en el año 1819. Un año después se casó con Anna Grass,
que fue su amada esposa toda la vida, hasta su fallecimiento en el año 1871. Desde 1830 experimentó nuevas técnicas para laminar y curvar la madera, a fin de obtener formas que evitarán los costosos sistemas de modelado a base de cincel y de uniones mediante ensamblajes de la carpintería tradicional. Obtuvo más independencia adquiriendo una fábrica de pegamentos para sus diseños y su primer éxito fue el Boparder Schickstol-Schulz, silla Bopard del año 1836. En la feria de Coblenza, en el año 41, se encontró con el príncipe Clemens Wenzel von Metternich, que se confesó entusiasta de sus muebles y lo invitó a la corte vienesa. Al año siguiente, Tonet presentó sus diseños a la familia imperial y tras vender su establecimiento decidió trasladarse a Viena con su familia. Allí trabajó con sus hijos en la decoración interior del Palacio Liechtenstein y Tonet patentó un sistema de doblado en caliente de la madera en el año 1841. El invento patentado, que le permitió mejorar su organización industrial, consistía en someter las láminas de madera embebidas de cola al calor y la humedad producidos por el vapor, con el fin de obtener una masa compacta, elástica y flexible que había de someter seguidamente a presión y al modelado de formas especiales. Ahí vemos un bronce, una escultura de bronce que identifica muy bien su trabajo. Una imagen que nos evoca cómo en el siglo XIX, al fin del siglo XIX, se había ya impuesto esta moda, esta forma nueva de mobiliario que va a ser revolucionaria. Este es un cuadro de Cézanne, una naturaleza muerta, con silla Tonet. Una vez alcanzado el grado necesario de enfriamiento, se quitaban los moldes y la madera se presentaba lista en el tamaño y con el dibujo correspondiente a las piezas de los distintos muebles, que luego se ensamblaban de manera muy simple por medio de tornillos. En el año 1849 fundó cerca de Viena la empresa Gebrüder Tonet y en el año 1850 produjo su silla número 1. La Feria Internacional de Londres del año 51 le concedió la medalla de bronce por su silla Viena Bentwood, lo que supuso su lanzamiento internacional. En la siguiente feria internacional en París, en el año 55, se le concedió la medalla de plata. Y en el año 56, 1856, abrió una nueva factoría en Corsinasi, Moravia. Ahí tienen imágenes de Michael Tonet, tienen también una imagen muy evocativa del propio Albert Einstein, reposando su hombro sobre una silla Tonet, la burguesía de época Tonet, y un perchero, una obra maestra, la silla número 4, que pertenece al café de la señora Daum en Viena, que ahí lo va a catapultar, previo a habiendo trabajado con un fabricante barato de muebles que le enseña todas las técnicas para poder lanzarse al mercado de época y después del éxito con todo el mobiliario del café tan burgués y tan de moda de la señora Daum, se va a ser contratado por el Palacio Imperial para renovar pisos y ambientaciones. Ahí tienen también la silla, ahora vamos a ver las sillas más vendida en la historia del planeta, la número 14. Bueno, y hablando de este proceso que él inventó y que recién comentamos, vamos a ver algunas imágenes que nos muestran todo el proceso de doblado al vapor, la fábrica con todos sus empleados, llegó a tener un nivel de capacidad de producción muy grande, ahora vamos a comentar cifras, y ahí se ve justamente la técnica para doblar al vapor toda esta producción que la hace revolucionaria y que se anticipa al caño doblado que va a imponer el racionalismo. El tema de la Bauhaus, Stil, en este canal tienen los capítulos correspondientes. Es muy importante esto de la estructuralidad y no el mueble macizo, que si bien se sigue fabricando en la modernidad,
y en la contemporaneidad y también, esto revoluciona totalmente el armado de los muebles. En el año 1910 hasta el 52 llegó a tener 32.000 obreros y una exportación anual de 22.000 toneladas. Ahí se ven otra vez las maquinarias correspondientes para poder generar toda el vapor y todos estos procesos que él investigó, tanto mecánicos, químicos y físicos, revolucionarios. Ahí se ve la fábrica que en Moravia llegó a establecer. Yo en mi particularidad amo los árboles profundamente, y cuando veo esta imagen me da escalofríos, porque fíjense, ahí se ve el monte, una colina con un monte de hayas, porque él utiliza la madera de haya, que estaba siendo talada y que entraba directamente a la fábrica para poder salir hecha mobiliario. Hoy en día la producción de tonel se puede conseguir en caño doblado y hasta en plástico, pero no es lo mismo. La madera es el invento más revolucionario de la naturaleza. Y bueno, ahí se ve esta imagen donde directamente se estableció al pie de un bosque. Ahí se ve Mobile Fabric Werder Tonnet in Bistritz. También, todo esto es la zona del este europeo. Tuvo una producción realmente increíble que se abrió a pasos a ultramar, ¿no? También a través de estas exposiciones. Justamente él va ganando varios premios. En el año 51, la Exposición Internacional de Londres, medalla de bronce, y ya fama internacional. En el año 53 funda la empresa Hermanos Tonnet con sus 5 hijos, con 5 de sus 10 hijos. En 1854 se establece en Múnich, en el año 55 se establece en París, y ahí esto le amplía hacia los mercados hispanoamericanos. Ahí se ve una gráfica con su nombre armado por Silla Tonnet. Ahí se ve justamente el logo de la fábrica, y el sello o la estampilla, como se dice vulgarmente. Esto les comenté inclusive cuando vimos estilos franceses, que lleva el mueble auténtico Tonnet. Hoy en día ahora vamos a comentar, hay fabricantes que no cumplen las licencias. Esto pasa también, y esto lo comenté en clásicos del 20 y del 50, que hay que pagar licencias, y actualmente las licencias las tiene la firma Michael Tonnet, que vende, vieron los muebles a precio dólar, cada silla es muy cara, pero es muy, diríamos, imperecedera, no es como las otras. El caso acá estamos mostrando, acá en la Argentina, en Buenos Aires, tenemos tradicionalmente la firma Indecor, en la avenida Cabildo, pero en la zona de Núñez, pero esta firma no tiene la licencia original. Si bien tiene una producción muy buena, no va a tener la duración que tiene, por supuesto, la firma Michael Tonnet, que trabajó bajo las premisas originales. Bueno, si quieren ver el hito más importante dentro de la historia del mobiliario de todos los tiempos, ahí tenemos la número 14 del año 1859 y cómo era embalada. Tenemos diferentes versiones de otros modelos Tonnet, y también intervenciones que vamos a ver que suelen hacer en estas sillas porque presentan gran plasticidad. Ahí está, ven, el afiche con respecto a la apertura a partir de la exposición internacional que se hace en París en el año 55, que le abre mercados ultramar en Sudamérica, en toda América en general. Ahí se ve también la imagen de Michael Tonnet con su logotipo, y por supuesto se lo confunde con el Art Nouveau, porque lo que están viendo en todo el marco es toda su expertise de cómo diseñaba curvando la madera, pero también está inserto dentro de esta etapa Art Nouveau, que va de 1890, 1900, 1910, y que también presenta muy similar la línea de látigo. Así que no solo se lo asocia con el Art Nouveau,
sino que se lo confunden. En realidad son paralelos. Estamos hablando de una época, fin del siglo XIX, donde la riqueza de creación es enorme y la variedad de líneas paralelas que se van gestando camino a la modernidad y la persistencia del eclecticismo histórico es contemporáneo, es correlativo uno con otro. Bueno, ahí está la firma que van a formar dentro de sus 10 hijos, porque va a tener un matrimonio muy estable hasta el fallecimiento de su amada esposa. 5 de los hermanos Tonet van a dominar el mercado del mueble mundial. A partir de 1869 van a tener un problema porque van a caducar todas las patentes y van a aparecer competidores. Ahí estaba el tema de las patentes, que hoy en día están también cuidadas y también reguladas. En ese momento no cuidaron ese detalle y aparecieron competidores desleales y abusivos como Kohn, Fischl y Mundus y Eisler, que hoy en día sí se los asocia de manera legal a Tonet, pero en ese momento lo que hicieron fue copiar los muebles de manera barata, hacer quebrar la empresa de los 5 hermanos Tonet, y a su vez estos competidores no tuvieron el éxito porque lo estaban haciendo en malas condiciones. Entonces volvieron a llamar a los hermanos Tonet para, con la expertise que tenían y la calidad, el capital que ellos tenían, volver a refundar esta empresa. Es por eso que hoy en día van a encontrar estas asociaciones de nombre. Más allá que les repito que la firma Michael Tonet actualmente, con sus locales exclusivos en todo el mundo, son los que venden la licencia original. El resto son copias con variantes. Ahí tienen una página del catálogo de catálogos originales, donde vamos a encontrar una producción increíble, porque llegó a tener más de 1500 modelos para todo gusto y uso. Hay de todo, no solo sillas, cunas, percheros. Ahí se ven más. Este catálogo es muy precioso. Es un catálogo de referencia que aparece en todos los libros que hablan sobre la producción de Tonet, ténganlo en cuenta. Nada de decorativo, todo funcional, es un gran diseñador, diríamos uno de los primeros que gesta la revolución industrial en cuanto a la fabricación en serie, anticipándose inclusive al propio Henry Ford. Lo que pasa es que Ford fabricaba autos y Tonet va a ser mobiliario, entonces la trascendencia de Ford tal vez sea más espectacular que la de Tonet, pero fue anticipatorio Tonet. Miren qué variedad, qué cantidad y qué bellos son sus catálogos. Producciones de todos estos años, siempre participando de exposiciones internacionales, y todo lo que ven no es decorativo, es funcional. Ahí se ve nuevamente el sello de la fábrica, su propaganda y una imagen de época, y la fachada de esta fábrica. Seguimos con la producción, que en este caso particular corresponde al mobiliario que fue producido, que le dio mucho auge para el café tan de moda de la señora Dawn. Él venía de Alemania, había quebrado, había puesto su primera fábrica a los 20 años, ya había estado empezando a formar familia, pero se funde y va a probar suerte a Viena. Y ahí en Viena conoce a este fabricante, Liszt, de muebles baratos, que lo catapulta a una producción en serie. Si bien era fabricante de muebles más ordinarios, le da todo el empuje. Él le agradece a Liszt, se independiza nuevamente y a través de los contratos con el Palacio Imperial y el café de la señora Dawn, puede ya catapultarse a la fama, participar en exposiciones internacionales. Fíjense aquí la firma Tonet también, en Viena, y toda la producción que es variadísima y que va a influenciar el diseño moderno. Ahí se ve cómo él trabaja toda la producción a través de diferentes piezas, tornillos, que van variando según el momento en que se ensambla una pieza con otra. Es decir, la diferencia es que el mueble, esto lo aclaré en la Bauhaus y el Stil, el mueble estructural es un mueble que no se encastra de manera con encastres de carpintería normales, sino que se atornilla, ¿ven? Se suelda, y en este caso particular hay piezas
totalmente creadas para el mobiliario en cuestión. Se lo confunde con el Art Nouveau porque la necesidad de doblar la madera para poder ensamblarla hace acordar a la línea del látigo, al zarcillo de parra que es tan emblemático del Art Nouveau, y son contemporáneos de época, obviamente. Bueno, ahí está la obra maestra, la silla número 14, es la silla más vendida en la historia del planeta y de la historia del mundo de la silla y del mobiliario que haya producido la humanidad. Es muy versátil. Son 7 piezas, fíjense, yo se las voy señalando con el lápiz, así las vamos viendo. Miren, acá tienen una, acá tienen otra de respaldo, 2 patas, ¿no? Las patas traseras están incluidas en el propio respaldo. Ahí tienen el asiento en 2 aros. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, todo el conjunto de tornillos, clavijas y arandelas que van formando el conjunto. Si no, no se puede armar, obviamente. Bueno, esta silla es tan popular que se ve en todas partes del mundo, en los bares, y por supuesto que también se lo asocia al Art Nouveau porque sigue los lineamientos y las características del Art Deco, del Art Nouveau, perdón. Ahí se ve otro modelo, es decir, puede venir en varios tintes de madera. Hay variantes, ahí nuevamente se ajusta un poco para que vean que el asiento, un clásico de Tonet, es la esterilla, pero también hay persiana. Y así es como se presentaba al mundo, cómo se embalaba. Por eso es tan efectivo toda la producción Tonet, porque compagina el arte, la técnica, la utilidad económica y el costo. Es compatible con la producción masiva y con la calidad. Es un gran ejemplo de diseño industrial y método industrial de producción. Compite en cantidad, en profesionalidad, y también vieron en buen gusto, obviamente. Es realmente genial toda su producción. El asiento de la 14 es redondo. Y vamos a ver un detalle importante. Miren ahí cómo se lo embalaba para poder exportarla ultramar, ¿no? Y esto apenas pesaba menos de 200 kilos y poseía una gran cantidad de sillas para ensamblar en el momento que desembalara toda este packaging, ¿no? Todo este paquete. Excelente de todo punto de vista. Bueno, ahí tienen más variantes de las sillas Tonet, que todas remiten al mismo tipo de curvado de madera, asociar las patas traseras con el respaldo. La del medio es la del café de la señora Down. Y ahí se puede ver, ven cómo una silla original Tonet se puede ir transformando en diferentes otros modelos, inclusive en caño metálico pintado como hacemos hoy en día. Miren cómo un mismo patrón de diseño da por origen diferentes variantes. Esta también es muy conocida, no es la 14, es la 22, que es también un gran modelo a utilizar en todos los bares. Aquí en mi ciudad, Buenos Aires, se la asocia con los bares de San Telmo, por ejemplo, o con el Café Tortoni, ¿vieron? Ahí tienen los modelos más elaborados que corresponden al gusto de la burguesía más exquisita y que se asocian con el Art Nouveau también. Todo es funcional. Por eso es un precursor de la modernidad, Tonet, también, porque la forma sigue a la función. Cualquier firulete que vean tiene que ver con la estructura del asiento en sí o de la pieza mobiliaria. Y a medida que se van afinando los grosores de madera, se va también ajustando los diferentes tornillos y clavos que va utilizando. Son muy bellas, son muy estéticas. Fíjense qué hermosos encuentros, qué prolijos. Ahí se ve uno de los 5 hermanos Tonet posando. Y más modelos, como verán, no todas son del mismo tipo, algunas corresponden, como el primer caso, al gusto de la burguesía que las veía demasiado insulsas. Entonces se las empieza a tapizar, a darles un poquito más de
de decoración, y era común, ya se los dije en todos los capítulos, se los comenté, si ustedes me siguen en la historia del mueble, que el siglo XIX utilizan mucho los apoyabrazos en ménsula, que es esos apoyabrazos enrulados que ven, y por supuesto las patas en sable. Esas son las características generales del mueble en cuanto a todos los estilos y tipologías de mueble. Ahí se ve más del catálogo, tiene sillas inclusive banquetas altas, sillas para niños, más producción que alguna corresponde, por ejemplo, el primer modelo, a satisfacer más el gusto burgués. Quiero aclararles que la burguesía durante todo el siglo XIX en Europa se va afianzando y se va subdividiendo. Hay una burguesía que consume un eclecticismo histórico más estándar, hay una burguesía, vieron, intermedia, y una burguesía muy alta, muy sofisticada, que es la que se vuelca a este consumo y al Art Nouveau. Quiere algo más sofisticado. La burguesía más estándar va a consumir más el eclecticismo histórico que vimos en los estilos burgueses, como por ejemplo Louis Philippe, Napoleón III, el propio Biedermeier en su versión burguesa. Y este es un clásico de bares, creo que a nivel mundial esto se presenta con la asiento tapizado o esterillado o de madera terciada, que es lo más normal, lo más común, y también todo con el sistema de doblado de madera. También ahí tenemos una banqueta con sus medidas, 102 centímetros de altura total, 40 centímetros en los asientos, eso es lo conveniente, 40 por 40, y una altura de 75 hasta la altura del asiento, para que comparemos una altura de asiento normal, de silla son 40-45, para banqueta va hasta 75, que es muy alto. Bueno, ahí tienen otro modelo, pero muy clásico de Tonet, que corresponde también a una especie de silloncito. Y hay una evolución, una línea de tiempo para comparar, porque aparecen también otros creadores como Macintosh con su silla Leatherback Chair del año 1903, aparece Hoffman, ahora vamos a ver algunas comparaciones, aparece Chippendale en esta línea de tiempo, aparece otra vez Macintosh con su silla Argyle, aparece también Joseph Hoffman y el clásico de Steel, de Rietveld, la Blau y Raut. Otra vez, un modelo más que emblemático, todos llevan número, y cómo se inserta hoy en día en el mundo contemporáneo. Por supuesto, se inserta de manera perfecta, combinándolo con otro tipo de mobiliarios. Inclusive es el único, diríamos, la única producción, la única estilística que acepta Le Corbusier. Ahora van a ver, todos estos diseñadores modernos de la racionalidad, como estilo, o Bauhaus, o el propio Le Corbusier y todo el purismo francés, ellos mismos diseñaban sus propios muebles, pero Le Corbusier acepta utilizar Tonet. Ahí se ve comparativamente, ven, la silla Sesca de Breuer, de la Bauhaus, vemos también algunos modelos contemporáneos, y la producción de Tonet, y abajo una imagen con Mies van der Rohe, con Gropius, en la Bauhaus. Ok, bueno, hemos visto pues una reseña bastante específica de lo que fue Michael Tonet, su historia, su biografía y cómo fueron pues sus modelos, cómo han influenciado incluso otros modelos posteriores a los diferentes modelos artísticos o movimientos, perdón, artísticos y de diseño que fueron desarrollándose posterior a la fabricación de Tonet y las influencias que tiene Tonet sobre movimientos como el Art Nouveau, que ya lo veremos más adelante, y entendiendo un poco y conectando por qué esto ha ido influenciando tanto y todavía influencia muchísimo en el diseño actual por todos sus elementos desde la fabricación como proceso, desde la capacidad de ser modular, la capacidad de ser reparable y la capacidad de ser fácil de transportar en menor tiempo de armado también. Bien, por el día de hoy vamos a dejarlo hasta aquí, no sin agradecerles a todos por su atención. Retomaremos de nuevo, finalizando un poco este momento,
Es importante tomar conciencia de lo que fue este ícono del diseño, el mobiliario Tonet, porque es el que nos marca la pauta en muchos aspectos sobre las bases técnicas y creativas del diseño industrial actual. Bueno, feliz tarde para todos, nos vemos en la próxima clase, hasta luego.